y obviamente camina en legalidad porque ya el Rey Eterno le ha concedido caminar en esta justicia. Pero por el contrario, el hombre injusto sigue violando los estándares de la justicia del Rey de Reyes y sin saberlo, ¿verdad? Porque obviamente muchos de ellos no conocen a Dios ni conocen su amor, entonces no pueden tampoco sujetarse a él. Más bueno, sabemos que el Señor dice que no hay excusa, por eso decíamos, no es que estemos justificándolo, sino que estamos tratando de desentrañar exactamente estos modelos de rebeldía y de anarquía. Más, ¿qué es lo que dice el Señor? Él dice, no hay excusa porque todo el universo se ha revelado con el amor de Dios como el Rey justo. El hombre injusto que se siente desaprobado está sintiéndose rechazado, se siente impuro y se siente avergonzado. También está en temor, ¿verdad? El temor lo asedia y no hay en él sanidad. Entonces, si nosotros podemos entender, allí se crea una disyuntiva. Si nosotros caminamos en justicia, estaríamos caminando en sinceridad, en sumisión y en humildad. Pero si caminamos en injusticia, entonces habrá engaño, independencia de Dios y altivez. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el perfil del hombre injusto. Muy bien, continuamos. Estamos en la página 170. 170. Dice, a los arrepentidos que se vuelvan a él de todo corazón, él los verá como vio el rey Asuero a la reina Esther. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther 5, 2, 3. ¿Qué te preocupa y cuál es tu petición? Es esta noche, como lo decía Margie, la pregunta de esta noche. Este tiempo de relación íntima con el Rey es un tiempo glorioso que nos amplía nuestra forma de pensar y decidir, dejando atrás las preocupaciones, la ansiedad y el dolor, para poder recibir el reino de Dios como un niño, con un corazón puro, obediente, confiado, que entendiendo que los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Salmos 25:14. Cuando hemos entrado a las recámaras del amor con el Rey, entendemos que en la grandeza de su excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. Éxodo 15:7. El poder de su majestad en el cielo es desatado sobre la tierra para que virtualmente su justo juicio sea ejecutado en favor tuyo. Con un ejército actúa bajo la dirección de su general. Así, tu sumisión a su dirección destruirá toda desobediencia y la rebeldía desaparecerá del corazón por la perfección de su fidelidad. Bueno, estamos viendo muchísimos modelos en esta noche de todas esas áreas de nuestra vida que aún permanecen en la oscuridad o en desobediencia, en rebeldía, donde el Señor no es el Señor de esa área de nuestra vida, sino que somos nosotros los que estamos allí gobernando. Entonces, bueno, aquí está digamos, podríamos decir, es una revelación, es una estrategia divina donde el Señor como Rey justo quiere revelarse en esta noche. Entonces, un modelo de Rey justo, Melquisedec, ¿verdad? Que lo sabemos que el Señor se presenta con este tipo de modelo de sacerdocio, ¿verdad? De rey y sacerdote, quien nos guía amorosamente y nos conduce a la ciudad de la paz, la ciudad de la luz, la Nueva Jerusalén, refiriéndose a la ciudad santa donde Dios reina. Entonces allí es donde nosotros podríamos entrar a poder llenarnos de la paz, del Rey de paz. La paz no como el resultado de la ausencia de la violencia, sino como un estado interior del ser que ha madurado a la estatura de Cristo, siendo Cristo el varón perfecto.
sería entonces la representación, Cristo, de la imagen del rey de justicia y de paz, como decíamos, Melquisedec. Y obviamente esta aparición que hace él en primera instancia, en el inicio, ¿verdad? Cuando vemos por primera vez, es muy claro cómo él se presenta, ¿verdad? Justo en el momento en que Abraham estaba enfrentando una guerra en contra de 5 reyes enemigos del pueblo de Dios. Entonces, allí se presenta Melquisedec como ese representante de equidad y de justicia. Le sale al encuentro para ofrecerle el amor que está representado en el pan y en el vino del nuevo pacto, pero como estos elementos, ¿verdad? También son una simbología de que de alguna manera Abraham estaba recibiendo de ese nuevo pacto ese sistema de gobierno divino que nos da poder para vencer a nuestros enemigos y poder entrar en un tiempo donde la justicia del rey nos estaría estableciendo en confianza para enfrentar esos reyes violentos que gobiernan la tierra, ¿verdad? O esos enemigos que pueden venir a nuestra vida. Entonces, esta violencia que genera corrupción y que mancha obviamente la tierra, que trae dolor a nuestros corazones, a nuestras familias, y que a través de la violencia nosotros sabemos que los hogares están siendo, de alguna manera, se están dividiendo. Entonces, digamos que en este momento nosotros podemos encontrar en el amor del rey la justicia para que se detenga el caos y podamos entrar en orden, ¿verdad? Entonces, sabemos que la opresión, el maltrato físico, mental, emocional y obviamente que otros tipos de violaciones de autoridad, abuso verbal, abuso sexual, todos estos tipos de maltrato y cómo la estadística hoy en día es alarmante con relación a cómo viene creciendo la violencia y está alcanzando estos niveles impensables. Esto es lo que debemos entonces comprender, que todas estas cosas que son respuesta de la maldad del corazón de los hombres injustos que tienen la mente encallecida, ¿verdad? Y que hoy vemos cómo esto está afectando a la familia, para que podamos entender lo que decíamos al principio en muchos de los capítulos donde hacíamos esos diagnósticos acerca de cómo nosotros habíamos crecido en familias disfuncionales, podamos nosotros comprender que realmente muchas de las familias, en un alto porcentaje, están viviendo en esta disfunción, es decir, son familias que están enfermas y carecen de los principios morales y éticos de la cultura del rey. Entonces, esto también es lo que decíamos, prevaricación. O sea, prevaricación es todo lo que rompe con el diseño de las leyes establecidas y que obviamente también se ve en los hogares que vienen a sufrir de esa rebeldía. Esta rebeldía también produce en el ADN espiritual de nuestras familias un impacto en las naciones. O sea, si nuestras familias estuvieran sanas, no estaríamos viendo las consecuencias que estamos viendo en la sociedad actual. Entonces, todo esto obviamente está trayendo iniquidad a las naciones. Pero bueno, vamos a leer una palabra que nos deja con un ánimo diferente, con un ánimo de poder tener esperanza en el Señor, y es que podemos encontrar en Melquisedec la paz, que nos da el poder vencer todos estos enemigos. Dice la palabra en Hebreos 7:13 que Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació o murió.
Por eso él, como sacerdote, se parece a Jesucristo, ¿verdad? Al Hijo de Dios, que es sacerdote por siempre. Y en él podemos reposar y tener paz. Continuamos entonces aquí. En el ejército real. Alineando la mente a la mente del rey, tu corazón al corazón de él y tu espíritu al espíritu de Dios, se ampliará el horizonte y ensanchará tu visión. Verás sin velos la gloria de Dios operando a tu favor. Esta alineación te dará el estatus de legalidad como soldado de Cristo y ciudadano del cielo, recordando que somos extranjeros y peregrinos. Obtendrás la protección divina del Rey en esta dimensión terrena. Entonces se establecerá un cerco de seguridad que no dará cabida a las artimañas del enemigo. Se establecerá la justicia divina como un muro de contención a tu alrededor, de manera que toda la custodia real estará disponible para alejar toda obra de tentación, todo lazo que intente hacerte retroceder. Yo pude entenderlo en mis años de búsqueda para ingresar como miembro activo del círculo cercano al Rey. Si cada uno de nosotros comprende esta revelación, podrá mantenerse bajo la cobertura y de su autoridad para romper todo antidiseño que te permitirá escuchar la voz que a tus espaldas te dice cada día: líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Proverbios 6:5. Esta es la responsabilidad de entender que se nos ha dado la autoridad para operar desde el poder glorioso de Cristo en las grandes ligas, en contra de toda obra de tinieblas, y que cada paso en la ruta hacia el lugar secreto es una oportunidad para recibir mayor unción para la recuperación de todas las áreas donde aún hay debilidad. Hábitos nocivos, pensamientos tóxicos recurrentes, pero si estás militando en las filas del gobierno de Dios, entonces verás tu restauración venir como el amanecer. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 58:8. Somos engrandecidos cuando actuamos correctamente. Legalmente obtenemos la victoria sobre las tinieblas y se establecen nuevos escalones para avanzar hacia la conquista de cada emoción rota, sobre cada quebranto del corazón, y los pensamientos negativos son transformados por la esperanza. El proceso de recuperación de las heridas es certero y las cicatrices de guerra entonces serán condecoraciones en el uniforme. Tan rápidamente somos ascendidos después del entrenamiento en las filas del ejército del Rey. Él nos otorga títulos elevados. Ahora somos más como el Rey. Ahora somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9. Amén, gloria a Dios, gracias Padre. Bueno, realmente caminar en esta justicia trae sanidad. Miren que a veces nosotros no podemos comprender cómo poder obtener la sanidad de una herida, pero allí en Isaías 58:8 está esa relación directa en cómo caminar en justicia nos trae sanidad. Y bueno, gracias Señor. Te queremos dar en esta noche porque de esta manera nosotros dejamos de ser esos hombres injustos para caminar como hombres espirituales. Estar en la presencia de Dios es la garantía de caminar en la madurez, siendo la madurez el sinónimo de crecimiento integral de nuestro ser interior. Y esta sanidad interior, ¿verdad?, nos va a trasladar a nuevos escalones, como lo veíamos allí, en las filas del Rey, ¿verdad?, en esa escalera hacia dimensiones eternas para movernos en la riqueza gloriosa del amor del Rey. Nosotros también, el Señor nos ha llamado, según lo veíamos allí en Primera de Pedro,
2:9, decía que el Señor nos ha llamado a nosotros reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos reyes al servicio de ese ejército. Entonces, estamos en una línea ascendente, en una ruta donde siempre vamos a ir a ese próximo nivel y vamos a ser guiados por el poder glorioso del Espíritu del Señor para que nosotros podamos entender lo espiritual de Dios, de sus diseños, de sus estrategias para caminar en ese sentido, porque sabemos que aunque Dios es el que nos imparte la revelación y la sabiduría para que podamos ser dirigidos por el Espíritu, vamos a necesitar nosotros poner nuestra disposición para entrar en esos tiempos de intimidad para recibir esa impartición divina, ¿verdad? Que nos transforma y nos sana. Entonces, espiritualidad sana, ¿verdad? Es lo que el Señor nos dice en esta noche. Soltando todo parámetro de religión, como lo hemos dicho, derribando todo paradigma erróneo que nos aleja de los conceptos de una de verdadera ruta íntima con el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que pueden existir luces falsas y obviamente si hay luces falsas que nos conducen a una falsa espiritualidad, debemos estar identificándolas, ¿verdad? Que no sean de pronto ideas engañosas, de pronto aún fábulas en nuestra mente o ritos engañosos como lo decíamos. La palabra dice en Gálatas 5, 22 al 25, ¿verdad? De cómo podemos nosotros de verdad caminar en ese fruto precioso del Espíritu, como lo sabemos, que es el amor como la puerta de entrada para el resto de ese fruto precioso que nos lleva a la alegría, a la paz, a la paciencia, a la gentileza, a la bondad, a la fidelidad, ¿verdad? Que tiene todo que ver con esto que estamos hablando acerca del amor del rey, la humildad, que también ya lo habíamos dicho, y obviamente el dominio propio. No existe ley contra estas cosas. Entonces, lo que pertenecemos a Cristo Jesús, hemos crucificado las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los hemos dejado crucificados allí en la cruz. Así que bueno, ahora podremos nosotros caminar y vivir por el Espíritu y siguiendo siempre la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, todas estas facetas del hombre espiritual se manifiestan como se manifiesta el amor de Dios, ¿verdad? En una multiforme manifestación donde podríamos pensar que en el caso del fruto, también es un fruto que nos lleva a crecer más en una espiritualidad, ya según las normativas del reino, para que entremos en 4 puntos importantes que son parte de este caminar del hombre espiritual. Ya no nos moveremos en la ilegalidad ni en la rebeldía, ¿verdad? Sino que nos moveríamos en la legalidad, el orden, el discernimiento y la revelación. Correcto, continuamos. ¿Cómo pueden suceder todas estas sanidades y restauraciones cuando hemos pertenecido a los círculos oscuros del pecador y a las líneas del ejército del mundo? Es que no nos ha sido tenido en cuenta nuestra bajeza, porque aunque fuimos escogidos andando en vanidades y lujurias, el Rey se entregó en la cruz para llevar nuestra vergüenza, el oprobio de nuestra desnudez y no nos cubrió al rescatarnos por su gracia. Ser guiados por el Espíritu nos conforma a la estatura de Cristo, pasando de un estado natural de racionamiento humano movido por impulsos y deseos carnales. El hombre natural piensa, cuestiona y se mueve en incredulidad, pero el nuevo hombre, conformado según la naturaleza de Dios, ha vuelto al diseño original para andar y vivir en el Espíritu, en la condición de un hombre maduro. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Cuando somos regenerados por la obra de la cruz y somos hechos nuevas criaturas a la imagen de Dios,
recobramos nuestros sentidos espirituales, recuperamos la pureza del corazón y somos ensamblados con una nueva mente espiritual. Esto nos permite caminar en la ruta de una vida de restauración. Cuando podemos ver al Rey a cara descubierta, estaremos frente a su gloria transformadora. Entonces, Él quitará toda venda de nuestros ojos naturales para darnos los espirituales. Restaurará nuestros oídos naturales para que escuchemos con oídos espirituales. Entonces, se activará en nuestra conciencia el discernimiento para comprender las cosas sobrenaturales de Dios, sus pensamientos, su lógica, su razonamiento, su fe y su amor. Cuando crecí, entendí la operación de su gracia. Cuando creí, entendí la operación de su gracia, su favor divino. En términos militares, vendría a ser la dotación que recibe el ejército para ir a la batalla. En nuestro caso, como súbditos del Rey al servicio de Cristo, la gracia es la dotación de los recursos necesarios para edificar a la iglesia. La gracia nos faculta divinamente como creyente para compartir el trabajo de Dios con los demás, es decir, el servicio ejercido con el poder del Espíritu para llevar a cabo el propósito del Rey para su pueblo. Ploutizó es una palabra utilizada en el griego bíblico para contemplar la gracia que nos enriquece. El término expresa una magnitud incalculable de riquezas, comparable a las palabras plenitud, enriquecidos, abundancia y riqueza. Estas riquezas abundantes son indescriptibles y difícilmente se alcanza a contemplar con una mente natural. Solo con la visión clara del cielo podríamos establecer la abundancia implícita en la gracia que ha de manifestarse a los que creen en el Rey. Las riquezas son como tesoros escondidos que nos han sido entregados para este tiempo. Son destellos de su gloria, son el resplandor de su amor, y toda esta plenitud se ha revelado por la fe y para la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos porque en esta noche tú nos has estado mostrando todas estas riquezas gloriosas de cómo a tu imagen, Señor, así como veíamos que tú eres Melquisedec, sacerdote por siempre, tú también, Señor, nos has dotado, como decía aquí, de esa facultad, ¿verdad? Para poder compartir contigo el trabajo de Dios. Es decir, compartir que sabiendo que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y de esta manera podemos entonces nosotros entrar en el propósito divino, sabiendo que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Pero bueno, en esta oportunidad nos enfocaremos en cómo ser esos reyes. Qué grandioso amor, ¿verdad?, que nos ha dado el Rey de llamarnos reyes y sacerdotes. Para este capítulo, entonces, bueno, vamos a entender más bien esta misión de Rey. Hemos escuchado muchas veces que nuestros nombres están inscritos en los cielos, no solamente para salvación, sino porque tenemos asignaciones divinas, ¿verdad? Y estas asignaciones también están escritas en los libros de Dios. El Señor nos ha dicho, así como yo soy, ustedes son a mi semejanza. Deben comprender que han sido encomendados para participar como gobernantes y poder reinar sobre pueblos y naciones. Entender el cielo no como una democracia, ¿verdad?, porque tenemos la idea de cómo funcionan los gobiernos humanos, sino conocer a través de todas esas cosas de sabiduría divina, que es la parte que hemos estado explorando en estos capítulos, entrar en esta revelación de la sabiduría de la mente de Dios para poder conocer a profundidad la operación del reino. Y esto es fundamental para ejercer la autoridad que Él nos ha delegado. Bueno, como lo decimos al principio, es la palabra exousia, ¿verdad? Y es el poder que el Señor nos da para que podamos gobernar juntamente con Él. Entonces, como nosotros somos reyes, debemos comprender que el Señor nos ha designado
un dominio en donde podemos tener las facultades para ejercer la labor que Él nos ha designado. Es decir, cuando tenemos un dominio es porque el Señor nos ha entregado un territorio. En esa asignación, ¿verdad? Cada uno de nosotros podrá llevar a cabo un servicio. Obviamente en humildad, como ya lo hemos aprendido en esta noche, en transparencia, en orden y en lealtad, ¿verdad? Entonces, bueno, es maravilloso cómo nosotros podemos establecer eso en nuestras vidas a través de la sanidad interior. Cuando hemos caminado en sanidad, cada día progresivamente vamos a poder caminar en esa luz maravillosa para poder ser reyes a la imagen de Cristo. Bueno, como reyes tenemos manejamos siempre una estrecha relación con Dios y así Él nos dirige, ¿verdad? Para nosotros poder también interceder, que es una función que también ejecuta el rey. Sabemos que el Señor Jesús como rey también es nuestro intercesor por siempre. Somos parte del ejército y también participamos de las guerras de Dios. No son nuestras guerras, no son nuestros enemigos y además están vencidos. Pero participamos en esas guerras, ¿verdad? Donde obviamente el Señor nos designa el ser intercesores. Bueno, un rey, obviamente, hablando de nosotros, se refiere a una persona en autoridad que ha sido delegada por el rey de reyes, ¿verdad? Y que a nosotros nos ha sido concedida sabiduría y revelación, como ya lo habíamos dicho, para poder, a través de estas revelaciones, poder obtener estrategias divinas para libertar a los cautivos, ¿verdad? A los prisioneros, y obviamente esto habla de salvar familias. Obviamente, es Dios el que lo hace a través de nosotros, salvar a las familias de la violencia, de la actual violencia, de las tinieblas, ¿verdad? Y este es el llamado para los que hemos caminado en la sanidad interior y cómo el Señor nos ha libertado para nosotros poder saber que cuando hemos recibido este llamamiento, obviamente también lo vamos a legar a nuestras generaciones, porque normalmente todos los reyes se mueven por sucesión hereditaria, es decir, que el rey siempre va a tener el derecho de poder, así como existen iniquidades, maldiciones, vamos a poder trasladar las bendiciones de la gestión que se nos ha encomendado a nuestros hijos. La injusticia siempre va a ser un obstáculo en la gestión para caminar en la asignación del rey. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. La palabra dice en Romanos 1, 18 al 22. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con la maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que puede conocerse acerca de Dios es evidente, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Wow, qué exhortación, ¿verdad? Porque obviamente vemos cómo todo esto que nos es revelado y no hay como excusa, ¿verdad? Obviamente obra y obstaculiza en contra de la justicia de Dios, para poder hacer la obra a la que el Señor nos ha llevado, que es libertar a los cautivos, ¿verdad? Con todo lo que nosotros hemos ya recibido de Dios a través de la sanidad divina. Ok. Vamos en el título, en la plenitud del Rey. Su riqueza es plenitud, su riqueza es gracia, su riqueza es la iluminación de nuestro hombre interior. La iluminación es la radiación de su luz es su verdadera esencia, que se expresa en el testimonio de Cristo. Eso hemos aprendido para poder unirnos a su resplandor, recibiendo la impartición de su gloria si contemplamos su imagen. En estos últimos días
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloriosa gloria deleitosa y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1, 2, 3. Todo su ser expresa el brillo de su deidad y nosotros crecemos en luz para alumbrar en las tinieblas. El apaugasma, palabra original que traduce brillo, que irradia el poder divino, es como la luz de un amanecer glorioso. Esta luz de Cristo permite que literalmente brillemos, entonces seremos como Él, estaremos radiantes. Esta iluminación que viene por medio de la relación íntima con Cristo para que podamos reflejar la suprema gloria de su divinidad. Su luz eterna rompe con la oscuridad que mantiene al ser humano en la ignorancia espiritual y en la esclavitud, pues su luz ejerce resistencia frente al pecado a pesar de que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor, apaugasma, del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. En mi vida, yo pude experimentar la oscuridad de los abismos tenebrosos que te hacen estar en absoluta confusión. Entonces, no hay inteligencia ni sabiduría espiritual y nos volvemos necios, desobedientes. En realidad podemos salir de las profundidades del abismo, por cuanto Cristo descendió a los confines de la tierra para que una nueva comprensión espiritual surja por la libertad que Él nos concedió al tomar las llaves de la muerte y nos prometió que si andamos bajo su luz, entonces podríamos resplandecer y trascender los límites naturales para andar en el Espíritu. Los inteligentes brillarán con el resplandor del firmamento y los que guiarán a muchos a la justicia con las estrellas por siempre. Daniel 12:3. Nuevamente ahí vemos la justicia relacionada con la luz y con la sanidad. Su iluminación abre nuestra alma a la inteligencia espiritual. Entonces ya no nos moveremos en los razonamientos de la naturaleza caída. Seremos llevados por el camino de la comprensión, viendo y escuchando las enseñanzas profundas del cielo para movernos en el fuego de su espíritu, y la experticia del discernimiento nos habrá preparado para toda buena obra. Seremos prosperados, exitosos, ingeniosos, creativos, obedientes, sencillos, brillando, y todos podrán ver que su luz habitando en nuestra casa celestial, porque estuvimos con el Rey cara a cara. Así como Moisés habitaba en su presencia y hablaba cara a cara con Dios, él podía irradiar en su rostro los destellos de la gloria y bajo ese diseño recibir instrucción directa sobre cada detalle minucioso que Dios le entregó sobre la legislación para guiar a su pueblo. Nosotros podemos avanzar en la luz que abre una ruta que nos establece en la dirección correcta para que podamos tener los planos del propósito para el cual fuimos creados y tener una conciencia libre de impurezas. Podemos dar gloria a Dios al ir construyendo el futuro que está preparado para ti, que amas a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, no hay excusa para no buscar intensamente el rostro de Jesús en la intimidad para acceder abiertamente la comunicación y escuchar del Rey las instrucciones para vivir cada asunto bajo su dirección, para que su luz resplandezca y todos la puedan ver. Los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 34:35. El velo que cubría mi oscuridad fue quitado por su luz admirable. Yo lo había deseado con todo mi corazón y cada día pido nueva revelación, mayor iluminación y rompimiento de velos espirituales que puedan detener la radiación de su brillo. No quiero que existan áreas de oscuridad donde no llegue la luz de su gloria, porque cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Segunda de Corintios 3:16.
Ahora, lo que debes comprender es que el hombre regenerado ha sido lavado por la sangre del Cordero y está en proceso continuo de regeneración por el Espíritu Santo que vive en él. El hombre nacido de Dios posee toda una anatomía espiritual para ver su gloria. Podrá ver sin el velo que oscurece el entendimiento de lo sobrenatural, para que viendo a cara descubierta desarrolle la inteligencia espiritual de la mente y del corazón. Como seres espirituales tenemos pensamientos, emociones y sentidos diseñados para comprender lo celestial, así como existen pensamientos, emociones y sentidos naturales para la comprensión de las ideas. El hombre espiritual se fortalece mediante el aprendizaje del lenguaje del reino. Sus emociones y sus sentidos se alinean a las estructuras de la esencia divina. Así todo el ser espiritual alcanzará el ADN del diseño de la semejanza de Dios. Hacernos conscientes de esta verdad nos mantiene alertas para no darnos por vencidos frente al pecado, sino buscar permanentemente la pureza de ser interior mediante la unidad en Cristo, del ser interior, persiguiendo ser impactados por su gloria para que los planos del diseño original, nuestro ser como casa espiritual, sea conforme a la casa descrita en Ezequiel 43:11 y confirmada en Primera de Pedro 2:5, donde nos dice: ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ello la casa debe estar ordenada y llena de su esplendor. Ok, retomando entonces para ya finalizar, lo que nos falta y hacer la oración es comprender entonces esos dos conceptos. Flautizó como riquezas gloriosas que tenemos en Cristo Jesús y aupaugasma, ¿verdad? Que es el brillo que nos hace caminar en la justicia de la que hablábamos según Daniel 12:3, donde nosotros podemos entonces ser esos seres inteligentes, como esta segunda parte del libro nos habla de cómo caminar en unos nuevos niveles de inteligencia espiritual. El Señor nos lleva a ese nivel de inteligencia espiritual que nos permite brillar con el resplandor, que decimos que es esa palabra que acabamos de aprender, y ese resplandor de su luz, ¿verdad? De la luz del amor del Rey, que es el enfoque en el que estamos en esta noche, nos va a guiar, ¿verdad? A nosotros en justicia, para que nosotros podamos guiar a muchos a la justicia, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros también vamos a poder brillar como luminares en el cielo. Y eso, obviamente, es lo que se describe a continuación acerca de cómo el velo le era quitado a Jesús Carbonell cuando tuvo la revelación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un encuentro personal con él y así como Moisés empezó él a revelar la gloria de Dios para el testimonio de Cristo. Entonces continuemos con orden para ya finalizar, que sería como esta enseñanza va a cerrar y es como el Señor quiere que nosotros podamos establecer esa integridad, ese deseo de caminar en los preceptos de Dios, no en la prevaricación, que sabemos que es obviamente toda esa disfunción de las leyes en nuestra casa espiritual y obviamente poder comprender que en el orden divino vamos a encontrar también la sanidad. Ok. Mi vida carecía de orden, imperaba el caos. En todos los asuntos no podía definir qué tanto vacío existía en mí para que mi vida girara en torno a la confusión. Todo era oscuridad en mí, mi identidad, mi estilo de vida, mi salud, mi economía, mis relaciones, especialmente mi relación con el Rey. Todo estaba fuera de control, por tanto, no comprendía las nociones básicas del orden divino. Dios es perfecto y su luz viene con tanto poder que el orden es una de las facetas de su luz. Si no hubiese sido por su luz, hubiese muerto, hubiese colapsado. Toda la estructura de mi casa iba a ser destruida.
porque no iba a aguantar ni una tormenta, ni un ciclón, y mucho menos el fuego consumidor de su presencia. Él fue muy bueno al traer orden a mi existencia. Fue el rey quien dio órdenes estrictas a muchas personas a mi alrededor para levantarme de mi propia catástrofe. Iba justo a la destrucción, pero su gracia me sostuvo. Fueron muchas las visitaciones divinas para que alcanzara yo ser una casa fuerte, establecida sobre Cristo como piedra del ángulo. Fui edificado ladrillo a ladrillo mediante un sistema de edificación con todas las normas de calidad del cielo. De lo contrario, no hubiese podido yo restablecer su orden divino en mi vida. Aún recuerdo cómo mis adicciones creaban en mí un desbalance emocional frente a la necesidad de llenar mis vacíos. En ese tiempo, relataban los episodios pasados donde mis delirios de grandeza como neblina cubrían mis pensamientos. Podía yo intuir que andaba en una ruta de los excesos, en una carrera impetuosa y desordenada. Yo lo sabía, por eso me tomaba el tiempo para buscar respuestas en la meditación y otras disciplinas espirituales, pero nunca nada pudo darme la confianza de entrar en el orden de sus leyes. Él me hablaba de orden. Por obvias razones era necesario desocupar el caos y ir retirando los escombros de mi propia ruina. Cada habitación derribada iba siendo bellamente decorada con la simplicidad del orden. Cada rincón de mi viejo yo fue modificado a las bellas estructuras del diseño perfecto. Nunca yo lo hubiese podido hacer solo. La eterna gloria es para el Rey. Lo primero que necesité para establecer el orden fue la obediencia, la cual fue un gran reto en mi vida, por cuanto era absolutamente rebelde. Las lecciones fueron claras y contundentes. Por eso sé que fui dirigido por luz para que pudiera, por su luz, por su luz, para que pudiera yo comprender cómo opera el orden del gobierno de Dios. Aracá es ordenar, organizar todos los asuntos y áreas de nuestro ser interior para establecer la meta, es decir, el propósito pensado y organizado por Dios. Esta palabra hebrea implica estar firmes y establecidos en el orden divinamente estipulado por el Creador, establecidos y ordenados en unidad perfecta, íntegros para llegar a ser expertos en la carrera de la vida de la fe. El orden es un diseño de las riquezas del gobierno del reino de Dios, que son parte de la luz verdadera, que viene cuando hemos entrado en Jesús como el Shabbat. Esto nos permitirá organizar, planear para ser coherentes y ser testimonio de Cristo como creyente. Pasados 11 años exactamente después de haber iniciado por la ruta para ser casa espiritual, se está realizando en mi andar diario un reacondicionamiento permanente de los pensamientos de Cristo en mi conciencia. Así continúo estructurando todos y cada uno de los asuntos de la agenda de Jesús para que todas mis decisiones respondan a un modelo de integridad y verdad, para que mi Señor reciba la gloria por cada paso que avanzo hacia la meta del llamado para hacer su obra sobre la tierra, reconociendo que yo nunca lo pude haber hecho en mis propias fuerzas. Fue la fuerza de su energía, su luz es la que ha permitido una estricta planificación direccionada por el Espíritu Santo para la buena administración en cada área de mi vida. La integridad en la ruta es una obra del Espíritu, es el proceso de obra santificadora, aunque sabemos que existe una disyuntiva expresada por el apóstol en Gálatas 5:17, porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Es evidente esta guerra en el ser interior por la dureza del corazón humano, que no reconoce que es necesario buscar la luz verdadera y no las luces engañosas, pues aún los seres de las tinieblas tienen luz. Sabemos que hay luces engañosas que confunden
y abren puertas a las tinieblas. Solo que en nuestro libre albedrío sabremos elegir a qué bando pertenecer. Entonces vale la pena cuestionarnos cuál es la luz que habita en nuestra casa. Esta luz engañosa la encontramos en Job 39:19. ¿Y qué dice Job 39:19? ¿No está acá? Sí, dice aquí en la página 182. Dice, muéstranos qué hacer, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, es una exhortación en cuanto a preguntarle al Señor si hay áreas en nuestro corazón que no están en la luz de la sabiduría divina, sino que pueden ser luces engañosas, ¿verdad? Y no luces que tienen todo el potencial de darnos la victoria sobre la oscuridad, que es básicamente lo que queremos. Entonces es orden, 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 así como el cierre de lo que estamos viendo, orden, 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 para poder caminar en integridad, porque la integridad es parte de la estabilidad emocional, que obviamente es lo que nos confirma que hemos logrado digamos, estar enrutados en la sanidad interior, que sabemos que es permanente. Entonces, bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración final y bueno, como todo este capítulo ha tenido que ver con rebeldía, cuando no pudimos recibir el amor del Rey por haber sido violentados por las autoridades abusivas, vamos a hacer una oración de corazón para aquellas personas que quieran rendir señorío a Cristo y entrar en la dimensión espiritual del poder decir en esta noche, Señor, queremos más de tu luz admirable, porque todas esas riquezas que hablamos, que están disponibles para nosotros, para poder ser esos reyes preciosos a tu imagen, y que nosotros nos podamos mover en la dimensión del hombre espiritual y que nos podamos mover en la dimensión de la justicia divina y eliminar de nuestras vidas y de nuestros corazones toda obra de prevaricación y de injusticia. Entonces nosotros podamos decir, Señor, henos aquí, Padre, queremos entrar en tu naturaleza, ¿verdad? Porque sabemos que nos es impartida, ¿verdad? Porque Cristo mora en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero también sabemos que nosotros, como ya lo hemos estudiado, y sabemos que en la naturaleza de Cristo, que está sentado en lugares celestiales, nosotros también podemos estar allí disfrutando de verle a Él a rostro descubierto y poder recibir directamente en el lugar santo de la impartición poderosa de Cristo para anular toda obra de raíz, de mentira, de iniquidad que en el pasado nos legó por haber vivido en familias disfuncionales, nos legó todos estos parámetros erróneos, dolor, abandono, rechazo, heridas de traición y todo lo que en esta noche, Señor, tú nos has revelado, Padre. Permítenos que podamos profundizar en cada una de las preguntas que están aquí para que nosotros en la autoconfrontación podamos recibir del poder glorioso del Espíritu Santo esa manifestación que nos hace arrepentirnos y que nosotros podamos entrar en ese arrepentimiento genuino para poder conocer más acerca de la verdad y de la justicia. Padre, en este momento podemos entrar en la oración de la obediencia de la página 183 y decirte, Señor, venimos a tu presencia para pedirte perdón por cada una de las áreas de nuestra vida que ha estado en negligencia espiritual, Señor, Dios Todopoderoso, negligencia moral, todos nuestros años, Señor, hasta hoy, que hayamos caminado en esos paradigmas viejos, antiguos, Señor, que nos roban todo lo que tú nos has querido dar como herencia, Señor. Padre, te pedimos que tú, Padre, nos alinees a tus mandatos, a tus estatutos divinos, a tus leyes sagradas, Señor, a tus diseños perfectos, para que nosotros salgamos de todo tipo de desobediencia, Señor, a ti principalmente y a las autoridades civiles, aún a las autoridades
terrenales, porque tú dices que toda autoridad es inspirada por ti, Señor, y se encuentra allí delegada por ti, Padre, a las autoridades ministeriales y a toda autoridad a la que nosotros decididamente optamos por someternos en humildad, Padre, y en sumisión, sabiendo que si nosotros estamos en el amor del Rey, sabemos, Señor, que ya no incurriremos en falta de honestidad, ya no seremos unos falsos administradores o unos administradores que se mueven en injusticia, sino que podremos ser hallados, Señor, dignos del llamamiento para ser administradores de tus recursos, Señor. Y te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, al nosotros haber sido parte de tu reino, Señor, haber militado en los círculos de poder divino, ¿verdad? De tu reino precioso, Señor, y haber hecho nosotros lo que pudo haber sido prevaricación, Señor, habernos salido o haber sido nosotros autoridades negligentes o haber sido nosotros, Señor, autoridades abusivas con nuestros hijos, Señor, o con personas en las cuales nosotros estábamos en autoridad. Por lo tanto, Señor, te pedimos en esta noche que toda forma de desobediencia a tus mandamientos sea perdonado. Hacemos silencio para que en nuestro corazón podamos experimentar el genuino perdón de Dios. Escuchar su voz y entender que hemos recibido su perdón. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque de esta manera tú nos libras a cada uno de nosotros, Señor, y también al librarnos a nosotros, libras a nuestra familia de las consecuencias del pecado que nosotros hayamos podido traer a nuestras vidas y que ese pecado haya traído consecuencias como escasez, vergüenza, pobreza, enfermedad, espíritus de muerte, pérdida del señorío que tú nos has dado para gobernar sobre la tierra, o de todo tipo de ausencia de recursos que nosotros hayamos malgastado, Padre. Te pedimos perdón si hemos invertido dinero en cosas que no aprovechan, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que ahora tú establezcas los diseños divinos del reino, Padre, en nuestras vidas, porque hemos decidido anular todo manto de engaño y de confusión que nos ha desviado a nosotros y por obvias razones haya desviado nuestra familia de poder ver la manifestación gloriosa de tus planes en nuestras vidas. Por el contrario, Señor, hoy nos llenamos de la luz gloriosa, del resplandor apaugasma, Señor, ese que hoy aprendimos, la luz resplandeciente de la aurora y de la mañana, para que seamos llenados, Señor, de tu poder, de tu luz, de tu amor, y podamos entrar en el propósito divino para poder ejecutar la obra de tu reino. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos en este tiempo. Y bueno, queremos agradecer la asistencia de cada uno de ustedes en esta noche. Y bueno, en este momento quisiéramos darle la oportunidad, si alguno de ustedes